el frío. Bueno, buen día a todos. Bueno, vamos a empezar. La clase pasada, ¿se acuerdan que habíamos quedado viendo celdas de concentración? Yo le subí la clase y estaba ya con ese error salvado que habíamos tenido, así que, bueno, cualquier duda me consulta, ¿sí? Hoy ya directamente vamos a empezar con las pilas comerciales. Como yo les decía la vez pasada, las pilas comerciales tienen determinadas características que las hacen súper prácticas para que nosotros las podamos utilizar en cualquier dispositivo portátil que se nos ocurra, ¿sí? Si bien es cierto, no todas las combinaciones de las reacciones tienen, digamos que tienen delta de E mayores a 0, pueden ser aplicadas a productos comerciales porque presentan algunos inconvenientes, sobre todo, por ejemplo, si tenemos un medio ácido y una chapita metálica, en general los ácidos corroen a los metales, ¿sí? Entonces, ese sería un ejemplo, y también hay otros ejemplos, ya vamos a ver, incluso dentro de las conocidas comerciales, que generan algunos inconvenientes, las combinaciones de las reacciones, ¿sí? Entonces, no siempre que nosotros tengamos un potencial estándar mayor que 0, la reacción es favorable para usar en una pila comercial. Bueno, fíjense acá, yo les puse un muestrario de todas las pilas comerciales que conocemos, las tipo botón que se utilizan en los relojes, las AAA, las AA, las C, esas que se usan en los juguetes más, en general son las más grandotas. Estas cuadradas, que son conocidas como baterías, fíjense que tienen 9 voltios. Y estas también, que tienen 6 voltios, esta configuración de pilas. En este caso se las conoce como baterías porque dan un voltaje bien alto, eh, más de 2 voltios, que en general, ya vamos a ver enseguida, esto se obtiene a partir de la suma de varias pilitas conectadas en serie. Entonces, en realidad eso vendría a ser como una batería, de hecho es una batería, ¿sí? Bueno, pero básicamente, digamos, estas son todas las configuraciones conocidas o disponibles en el mercado. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir, digamos, una pila para que realmente sea comercial, ¿sí? Porque, digamos, nosotros definimos la clase pasada que una pila se define como tal cuando su potencial es mayor que 0, es decir, que nosotros obtenemos un potencial eléctrico a partir de una reacción química espontánea, ¿sí? Pero como les acabo de decir, no todas las reacciones químicas son aplicables a las configuraciones de la pila. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que tiene que cumplir, eh, digamos, una reacción química y una pila para ser usada como tal? Bueno, primero que nada, tienen que ser compactas, no podemos andar con los dos vasitos de líquido, ¿sí? Obviamente que no, tienen que ser compactas y, y transportables. También tienen que ser livianas y tienen que ser robustas físicamente. ¿Qué significa esto? Que puedan resistir a que se caiga, a los golpes, ¿sí? Además, en general, tienen que ser económicas, si bien las pilas son caras, pero bueno, son accesibles, digamos, ¿no? Las pilas más baratas son las que son más berretas, ya vamos a ver por qué, pero en general, digamos, por más de que son caras en general todas las configuraciones de las pilas, son accesibles, digamos, uno hace una inversión porque compra una y en general duran, ¿sí? Un poco de tiempo. Y además tienen que proporcionar un potencial estable por un tiempo prolongado. Bueno, vamos a ver, y ustedes deben estar familiarizados con esto, que tenemos dos tipos de pilas, ¿sí? Las pilas primarias, que son las que no son recargables, que son las famosas pilas alcalinas, las pilas de mercurio, estas tipo botón, y las pilas Lagrange, ya vamos a ver cuáles son, pero básicamente las Lagrange son las berretas, ¿sí? Esas que no son alcalinas, esas que uno las pone en los juguetes o las pone en algún dispositivo y no duran mucho tiempo. Y bueno, y también tenemos las pilas secundarias, que son todas esas que son recargables, es decir, que uno
puede invertir la reacción química. Una vez que la pila se descarga, lo que significa es que la reacción química se agotó. Entonces nosotros enchufamos la pila y forzamos a que la reacción ocurra en sentido opuesto. O sea, la pila se recarga porque la reacción vuelve a su estado original y después, cuando nosotros saquemos a las pilas del dispositivo, del cargador, digamos, la pila puede volver a funcionar porque la reacción química puede volver a establecerse nuevamente, ¿sí? Entonces, las características o la diferencia principal entre las pilas primarias y las pilas secundarias es que para las primarias las reacciones no son reversibles, es decir, que no se pueden regenerar los reactivos, o sea, las pilas estas no son recargables, que como les digo, son las pilas comerciales más comunes, que son las alcalinas, las de botón y estas berretas que andan en el mercado. Mientras que las secundarias tienen la característica de que los reactivos pueden regenerarse, o sea que son recargables. Y en estas pilas recargables vamos a incluir a las baterías, ¿sí? No solo las pilitas recargables que se utilizan, bueno, no sé ahora, pero no sé ahora porque como todo se hace con el celular, pero hace un tiempo las cámaras de fotos, las filmadoras tenían estas pilas recargables, ¿sí? Que uno compraba el cargador y las cargaba, que son de níquel cadmio. Pero bueno, básicamente estas pilas recargables y las baterías de los autos, por ejemplo, o las baterías de los celulares o las baterías de las computadoras, sí son recargables. Bueno, empecemos con la pila más común, que es la pila de Laclanché, ¿sí? Laclanché es en realidad el nombre del científico, bueno, no sé si fue científico, pero fue la persona que patentó la primera celda seca que genera un potencial de 1,6 voltios, ¿sí? Esta pila de Laclanché no es precisamente ni una Energizer ni Duracell, no es para dar marcas, pero porque las Energizer y las Duracell suelen ser pilas alcalinas. Esto simplemente es una foto de una pila comercial, ¿sí? Porque justo vamos a ver enseguida cuáles son las pilas alcalinas y qué diferencia tienen. Esta pila de Laclanché es la que yo les vengo diciendo desde el principio, que es un poco berreta, en el sentido de que ese potencial de 1,6 que en teoría nos debería dar la pila, no es tan cierto, ¿sí? Yo siempre cuento, no sé si hay algún alumno que ya me tuvo de profe, pero yo siempre cuento que cuando yo era chica era una desilusión que a uno le regalen un juguete con pila porque este, por más de que las pilas eran nuevas, a los 3 minutos el juguete ya no funcionaba más porque las pilas eran muy berretas, ¿sí? Obviamente ahora están mejoradas, pero lo mismo la pila intrínsecamente tiene en su naturaleza un problemita que es que se forma un gas y eso hace que el potencial que dice la pila que nos va a dar no sea tal. ¿Sí? Entonces ya les voy a mostrar a qué se debe esa caída de potencial, pero bueno, la configuración de la pila de Laclanché es la siguiente. Tiene una chapita de zinc, ¿sí? Ustedes han visto que tiene un envoltorio, que es una chapa, como la que estamos viendo aquí. Es una chapita de zinc, que es la que actúa como ánodo. Y eso recubre desde afuera hacia adentro lo siguiente. Un separador poroso, ¿sí? Que es una separación física. Y a continuación de esa separación física tenemos una pasta de cloruro de amonio, cloruro de zinc y óxido de manganeso. Esa pasta, digamos, se llama pasta porque justamente tiene la particularidad de que no es un líquido, pero tampoco es un sólido total, o sea, permite la movilidad de los iones, que se acuerdan que desde la primera clase estamos diciendo que para que se produzca la pila, o para que haya una conducción electrónica, necesitamos un conductor metálico de primera especie, pero también necesitamos un conductor de segunda especie que vendría a ser un electrolito, es decir, que los electrones puedan movilizarse a través de un metal, pero también que los iones que constituyen la pila puedan desplazarse, ¿sí? Entonces, al ser una pasta, vendría a ser como el gel, digamos, que está en el puente salino. Al ser una pasta, los iones se pueden movilizar. Bueno, ya vamos a ver por qué tenemos cloruro de amonio, cloruro de zinc y óxido de manganeso.
Y todo esto, toda esta pasta está en contacto con una varilla de carbono, en realidad carbono grafito, ¿sí? El mismo carbono que utilizamos en la mina del lápiz, nada más que es mucho más grueso y más duro, que no es otra cosa que ese conductor metálico de primera especie, o sea, en este caso el carbono grafito lo que nos está dando es un soporte para que los electrones vayan ahí, ¿sí? Y se pueda producir la reacción de reducción en el cátodo. El carbono no participa de la reacción, simplemente, así como el platino lo hacía en el caso de la pila de hidrógeno, por ejemplo, como lo vimos en la clase pasada, en este caso, este cátodo de carbono simplemente nos está dando un soporte físico para que los electrones puedan fijarse allí, ¿sí? Y bueno, después tenemos por arriba de la pila un sello amortiguador de arena, y también una cubierta de acero por arriba, digamos, porque para cerrar, digamos, y para que sea realmente compacta la chapita, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos conectado el ánodo al cátodo. Hay una conexión del ánodo al cátodo, que vendría a ser el ánodo de la chapita de afuera y el cátodo, la barra de grafito, a través de esta cubierta de acero. ¿Sí? Bueno, veamos puntualmente qué es lo que sucede. El manganeso, ¿sí?, que nosotros teníamos aquí en esta pasta, está con estado de oxidación +4 y se reduce a manganeso +3 en el cátodo, por supuesto, ¿sí? Fíjense que ahí está totalmente, esta pasta está recubriendo al cátodo de grafito, ¿sí? O sea que está en contacto, porque ahí, digamos, el manganeso tiene que ir hacia el cátodo para poder tomar esos electrones y reducirse a óxido de manganeso, o sea, manganeso +3. Y bueno, va a generar un medio básico esta reacción. Por otro lado, en el ánodo la reacción es muy sencilla, el zinc se oxida a zinc +2, ¿sí? Nosotros ya conocemos el potencial de esta reacción, era 0,76 o 0,763. Y la reacción de reducción del cátodo tiene un potencial de 0,787. El voltaje, en teoría, tendría que ser 1,6, redondeando, ¿no es cierto? Bueno, pero el problema, ya les dije que en realidad ese voltaje no es tal. Veamos un ratito para qué estamos poniendo el cloruro de amonio. Cuando se genera esta cantidad de oxidrilos en el cátodo, digamos, no queremos nosotros que la reacción eh, se produzca, digamos, queremos que se neutralice, ¿sí? Entonces, para eso se pone el amonio. El amonio, como cloruro de amonio, reacciona con el oxidrilo y genera amoníaco. Pero resulta que ese amoníaco es un gas. Y ya vamos a ver, y esto lo vamos a ver con mucha profundidad, creo que la clase que viene, cuando se generan gases, también les adelanté algo en la clase pasada, cuando se generan gases, los gases se van a empezar a producir en la superficie de los electrodos, ¿sí? En este caso se va a empezar a formar amoníaco en la superficie del electrodo, que es un gas. O sea, acá se va a empezar a producir amoníaco. Y el problema es que como se van quedando pegadas las burbujitas del gas en la superficie del electrodo, los iones que tienen que ir a ese electrodo, ya sea a reducirse o oxidarse, pero en este caso a reducirse, no pueden llegar porque hay un impedimento físico, porque el gas está haciendo de barrera para que el ion llegue y se pegue. Entonces eso genera lo que se conoce como sobrevoltaje o sobrepotencial. ¿Qué significa esto? Y bueno, que en realidad, digamos, por una cuestión física, no se puede producir la reacción. Entonces el potencial cae bruscamente una vez que empieza a generarse el amoníaco, ¿sí? Entonces ese potencial no es tal y pasa de 1,55 a 0,88, o sea, prácticamente la mitad, casi la mitad, ¿sí? Por eso estas pilas no son buenas ni durables. ¿Por qué? Bueno, como les digo, porque se produce este gas, que de hecho incluso si ustedes ven, se suelen reventar estas pilas, ¿sí?
al cabo de un tiempo se revientan porque justamente porque ese gas empieza a ejercer presión, ¿sí? Y empieza entonces a ensancharse hasta que en algún momento, por alguna de las aberturas estas que tiene esta chapita de zinc, o la parte de acero, o por acá arriba, se revienta y empezamos a ver la pasta esa que sale y recubre a la pila, ¿sí? Entonces, eh, por eso estas pilas, digamos, no son ni tan usadas, ni son las más recomendables, ¿sí? Son las más económicas. Es cierto que como nosotros no queremos que el amoníaco se acumule en el cátodo, porque se distorsiona esta corriente que yo les digo, se suele provocar la formación de un complejo muy estable que es el diamín, el cloruro de diamín zinc, ¿sí? Ya van a ver ustedes cuando vayan a química analítica. Sí, decime, Condori, Ángelo, levantaste la mano, ¿me quería hacer una pregunta? Ángelo, ¿o fue sin querer la levantada de mano? Hola Juan, sí, eso se ve en inorgánica. Eso les estaba por decir, que la formación de los complejos, los compuestos complejos o los compuestos de coordinación, se ve en inorgánica. Pero la característica que tienen estos complejos de coordinación, estos compuestos de coordinación, es que son muy estables, ¿sí? Muy estables. Si bien en algunos casos las reacciones son reversibles, pero estos compuestos son estables. Entonces, ¿por qué se quiere que se forme este compuesto de coordinación? Porque eso lo inmoviliza al amoníaco y deja, digamos, de que eh, lo deja de formar, o sea, lo inhibe de formar un gas, ¿sí? En realidad lo forma como un sólido, entonces se previene esta generación del sobrevoltaje. Esto es en algunas pilas mejoradas de la versión de la pila clásica de la Clanchet, ¿sí? Bueno, Ángelo, me parece que no tenías nada para preguntarme, que fue un error, porque no te estoy leyendo en el chat. Bueno, uy. Bueno, ¿sigo entonces? Bueno, entonces, la cuestión era esa, ¿sí? Que digamos, la estrategia para eliminar el amoníaco gaseoso es generar o favorecer la formación del cloruro de diaminsin o directamente cambiar la combinación de la pila, ¿sí? Bueno, vamos entonces a analizar la reacción en profundidad. En realidad, esa reacción química que se produce, eh, digamos, yo les puse la reacción directa, ¿sí? Que es la formación del óxido, digamos, la reducción del óxido de manganeso a al trióxido de manganeso. Pero, en realidad, la reacción forma un intermediario, ¿sí? Que es el hidroxióxido de manganeso. Ese intermediario, en realidad, se forma, ¿sí? En una primera etapa y se consume en la etapa siguiente. Por eso, en definitiva, nosotros ponemos que la reacción es esta, ¿sí? La reducción del dióxido de manganeso a trióxido de manganeso, generando un medio base. Ahora, esta reacción se produce, digamos, el amoníaco, perdón, el amonio, neutraliza esos oxidrilos y genera amoníaco y agua, ¿sí? Pero bueno, como nosotros tenemos una molécula de agua en la reacción de reducción, en definitiva, se cancela con una de las moléculas de agua que se produce en la reacción de neutralización del amonio con el oxidrilo, y en definitiva la reacción global de la pila termina siendo esta, ¿sí? En donde el zinc reacciona con el óxido de manganeso en presencia del cloruro de amonio y se forma el complejo este que les digo, que lo podemos escribir como cloruro de zinc más amoníaco, o el cloruro de diamín zinc, el óxido de manganeso y el agua. Y bueno, la notación convencional de la pila vendría a ser esta. Fíjense que aquí no hay puente salino,
¿sí? Fíjense que tenemos el ánodo de zinc, que está separado físicamente, porque el ánodo de zinc es una chapita, separado físicamente de esta pasta que está formada por el cloruro de amonio y el cloruro de zinc. Fíjense que como ambos están en la misma fase, nosotros aquí hemos separado a estos componentes con un punto y coma, ¿sí? Porque acuérdense que la barra me marcaba una interfaz, y ambas especies están en la misma fase. Esto siempre es así. De hecho, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, como la vez pasada, o como el ejemplo que yo les subí en la teoría, donde teníamos cobalto, cloruro de cobalto y dicromato, que los dos estaban en solución acuosa, se separan, en ese caso también, con un punto y coma, ¿sí? Bueno, a continuación viene el óxido de manganeso, que ya está en otra fase, digamos, porque es acuoso, pero es como otra pasta, que rodea al ánodo de carbono, ¿sí? Mm. Y aquí, mala mía, no, está bien, ánodo de carbono, esto está ensamblado, ¿sí? Todo junto, por eso está con un punto y coma. ¿Me siguieron hasta aquí, chicos? Bueno, este es el ánodo, todo eso es el ánodo, y todo esto en su conjunto es el cátodo. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta aquí? A ver si seguimos avanzando. Hola, Agustín. Bueno, sí. Hola, Mariana, José, Daniela. Bueno, perfecto. Iván. Bien, entonces sigamos. Esta era una de las combinaciones, ¿sí? Ahora veamos otra combinación, que es la de las pilas alcalinas, las famosas pilas alcalinas que duran más, ¿sí? Son más caras, pero sí es cierto que el potencial es más perdurable en el tiempo. Aquí lo que se hace es, digamos, esta vendría a ser otra versión mejorada de la pila de Laclanché, porque en realidad aquí lo que se hace es cambiar el electrolito, que era el cloruro de amonio, por una pasta de hidróxido de potasio. Se puede usar hidróxido de sodio, pero en general se utiliza hidróxido de potasio. La semireacción de reducción es la misma, ¿sí? Porque acá de vuelta se produce el oxihidróxido de manganeso, pero la oxidación es distinta porque estamos poniendo ya directamente hidróxido, ¿sí? O sea, este hidróxido de potasio que nosotros ponemos reacciona ya directamente en la primera parte con el zinc. Entonces se forma directamente hidróxido de zinc, ¿sí? Fíjense que el potencial de esta pila es 1,3. Y en realidad ustedes dirían, bueno, pero la otra me daba 1,6. Sí, pero era mentiroso ese potencial, porque en realidad, como yo les decía, ese efecto, por más de que se pone y se forma el cloruro de diamin zinc, el potencial cae porque lo mismo, algo de amoníaco, se va formando y se genera ese sobrepotencial. Entonces, en el caso de la pila alcalina, si bien el potencial es un poco más bajo, es mucho más veraz, o sea, es realmente ese potencial, y además la reacción es mucho más duradera, ¿sí? O sea, es más prolongada en el tiempo. Entonces, por eso es que a pesar de que aquí pareciera que es no conveniente, en realidad todos sabemos que es más conveniente. Bueno, básicamente entonces las ventajas de las pilas alcalinas son que son más durables, que los potenciales pueden ser más elevados, porque, digamos, esta es una de las posibles combinaciones de reacciones para las pilas alcalinas, pero hay otras y hay versiones más mejoradas, esta es la más común, digamos. Por otro lado, el zinc no se disuelve tan fácilmente al ser un metal, el potencial no disminuye rápidamente, el pH se mantiene prácticamente constante en el cátodo y no se producen sobrevoltajes porque no hay formación de gases, ¿sí? Bueno, aquí tenemos otro tipo de pilas, no voy a entrar en detalle en la reacción que tienen estas pilas, ustedes las pueden ver, pero bueno, no hace falta, digamos, no vamos a profundizar en este cuatrimestre en las reacciones de las pilas de tipo botón. Básicamente son baterías de mercurio y que en general están siendo
su uso ya es desaconsejado, porque todo lo que tenga mercurio está, digamos, tratando la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud de sacar de circulación, porque los productos de mercurio suelen ser problemáticos para el medio ambiente, ¿sí? Y en definitiva, digamos, a la larga ingresan a la cadena trófica y suelen ser perjudiciales para la salud. Entonces, en general, todas las pilas de mercurio están siendo desechadas del mercado, y de hecho se puso una meta, no me acuerdo si era, ayer estaba buscando y no me acuerdo, no lo encontré el dato, no me acuerdo si es para el 2025 o para el 2029, que ya quieren en el mundo, digamos, dejar de producir materiales que tengan, o pilas, no solo pilas, porque el mercurio se utiliza para los termómetros también y para un montón de otras cosas. Entonces lo que se está tratando es de eliminar el mercurio de cualquier producto que se comercialice y que sea de uso masivo, ¿sí? Bueno, aprovechando, digamos, que estamos hablando de las pilas y las baterías, y que es una cosa que siempre me preguntan, cómo desechar las pilas, cómo se hace ¿cómo se llama? La deposición de las pilas. Bueno, en un momento había una creencia, y de hecho, por ejemplo, en la UNSA había basureros que eran solamente para pilas. Eso se desaconseja, ¿sí? Ya no se recomienda recolectar y acumular todas las pilas en un mismo lugar, porque eso genera una gran acumulación de residuos que cuando uno los va a desechar a un basurero, por ejemplo, genera una gran contaminación. Entonces, lo que, digamos, sí, sí, a ver, alguien me está preguntando. Uy. Ya vamos a ver qué sucede con las baterías de litio, Agustín. Lo vamos a ver por encima nomás, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ver que en realidad las baterías de litio no son tan tóxicas como a eso. No sé si te referís a eso, Agustín, cuando me preguntas a qué sucede, pero en general las baterías de litio no tienen desechos tan tóxicos, son más amigables con el ambiente, digamos, que las de mercurio o las de zinc, ¿sí? Pero, y además, bueno, que las baterías de litio generan un potencial mucho más alto, por eso son las que se utilizan ahora, ¿m? Y son mucho más estables en el tiempo. No sé si me preguntabas eso, pero bueno, ya lo vamos a ver por arriba nomás, ¿no? Bueno, entonces se desaconseja arrojar los residuos de las pilas y las baterías con la basura común, para que sean dispuestas en los rellenos sanitarios o vertederos. Todas las pilas son tóxicas y tienen que separarse del flujo de la recolección de los residuos urbanos, ¿sí? Pero también es cierto que no es aconsejable acumular todas las pilas en un mismo lugar, porque eso también genera una alta concentración de residuos, de compuestos tóxicos. Por eso las campañas de recolección de las pilas y las baterías tienen que decir a dónde se van a desechar y cómo se las va a destinar. Bueno, obviamente que son desaconsejables las campañas de recolección en las escuelas. ¿Qué se recomienda? Se recomienda evitar el uso de pilas en artefactos, o sea, si podemos utilizar enchufes, es mejor utilizar productos que tengan enchufes y no que necesiten pilas, o por ejemplo, que tengan artefactos, que consuman energía solar, o por ejemplo, los relojes, en vez de utilizar relojes que utilicen pilas, esos relojes que se recargan con el pulso, por ejemplo. Bueno, es también aconsejable utilizar pilas recargables, eh, todas que sean libres de mercurio, y bueno, digamos, la calidad en general es mejor utilizar estas pilas alcalinas, ¿sí? Y no estas que son las comerciales, que generan que uno tenga que consumir más. Bueno, no hay que mezclar las pilas nuevas con las usadas, y en lo posible, y esto sí es demandante, digamos, no hay que tirarlas nunca
en residuos que vayan a tener contacto con agua. O sea, por eso les digo que eh, se desaconseja tirarlas a la basura común, pero tampoco es bueno acumularlas. También desaconsejable dejarlas durante mucho tiempo en los aparatos. O sea, si uno no va a utilizar el aparato durante un buen tiempo, es mejor sacarla, ¿sí? Porque ahí, como les decía hace un ratito, si se genera un gas y la pila se revienta, empieza a liberar el material y ese material es corrosivo, entonces puede corroer el contacto donde está, del aparato donde está conectado. Bueno, eso era, digamos, más o menos algún consejo o alguna cuestión más relacionada con el ambiente que con la química en sí. Bueno, veamos qué significa una batería, ¿sí? Las baterías, como yo les decía hace un ratito, son muchas pilas o muchas celdas voltaicas conectadas en serie. Entonces lo que se genera ahí es una suma de los potenciales de cada celda, que en definitiva me va a terminar dando un potencial mayor, ¿sí? Básicamente vendría a ser conectar una celda con otra celda, con otra celda. Fíjense que aquí nosotros en esta celda, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que en las pilas tenía que haber una separación física entre los electrodos? Acá está la separación física entre los electrodos, por eso tenemos esta línea de puntos, ¿sí? Es un esquema esto. Pero básicamente tenemos el ánodo conectado en el cátodo de la misma pila, pero ese cátodo de la pila 1 o de la celda 1 está conectado en serie, es decir, está conectado de forma directa al ánodo de la segunda pila, y así sucesivamente, ¿sí? Este ánodo está conectado con el cátodo de la misma pila, pero este cátodo está conectado con el ánodo de la segunda y así sucesivamente, de la tercera en este caso y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a hacer es sumar el potencial. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en la pila de los autos, ¿sí? En realidad, en las baterías de los autos, nosotros tenemos 6 pilas que están conectadas en serie y cada una de esas pilas me proporciona un potencial de 2,02 voltios. Por eso, en definitiva, la suma total o la batería me proporciona un voltaje de 12 voltios, ¿sí? Esto es a través de una reacción reversible de mercurio y óxido de mercurio. Ustedes deben saber, o en algún momento, no sé, deben haber visto que las pilas estas, que las baterías, digamos, de los autos son recargables, ¿sí? ¿Qué significa? Que a uno se le descarga la batería y uno conecta, así como está conectado acá, la batería del auto está descargada con otra batería, y eso hace que la reacción, que ya estaba agotada, se vuelva a generar y que después o sea, la batería vuelva a funcionar sola, autónomamente. Una vez que volvimos la reacción a su punto de inicio, o sea, hicimos que la reacción se desplace, digamos, en sentido contrario, vuelve la batería a funcionar sola, ¿sí? Bueno, yo les voy a mostrar acá un video que ya se lo subí también a la plataforma para que vean cómo es el funcionamiento de la batería de los autos. Después lo vamos a ver en profundidad, a las reacciones, digamos. A ver.
Fíjense que cómo están digamos, intercaladas las placas esas, ¿no? Sí, no están, no se ve el video, chicos. Bueno, bueno, perfecto, gracias por avisar. Vamos a hacer una cosa, ya lo subí a la plataforma de todas maneras, no sé por qué no se comparte. Eh, pero bueno, no importa, después lo ven ustedes al video, ¿sí? Sigamos entonces. Uy, bueno. Después lo ven, es simplemente para que tengan una idea, digamos, de cómo funciona, porque una cosa es verlo así en dos dimensiones y otra cosa es verlo en 3D, ¿sí? Bueno, básicamente en la batería lo que nosotros tenemos es que durante la descarga, es decir, durante el funcionamiento de la batería, se llama descarga, bueno, porque en realidad la reacción química a medida que va produciéndose genera un potencial y después, digamos, hay que volverla a cargar, o sea, cuando la conectamos para que la reacción vuelva a su punto de inicio, se vuelve a cargar, ¿sí? Básicamente, en el cátodo, lo que sucede es que nosotros tenemos una placa que está recubierta con óxido de plomo. Ese óxido de plomo, o sea, eso está adherido a una placa, ¿sí? A una placa de plomo. Ese óxido de plomo, en medio ácido, se reduce, ¿sí? Y va formando plomo más 2 y agua. ¿M? O sea, esta vendría a ser la reacción que ustedes tienen aquí. Ahora, ese, digamos, el electrolito que nosotros tenemos aquí, o la solución, digamos, en donde está sumergida estas placas, donde están sumergidas estas placas, es una solución de ácido sulfúrico, ¿sí? Al 40%, y ese es el ácido, digamos, que permite la conducción o la movilidad de los iones. Por eso muchas veces también habrán visto que, bueno, ahora las baterías ya son compactas, pero antes las baterías, digamos, tenían un- una tuerquita donde uno podía agregarle agua destilada, porque lo que sucedía es que con el calor se evaporaba el agua y entonces me quedaba el ácido sin poder moverse. Entonces muchas veces uno le agregaba agua destilada a la batería y ya con eso volvía a funcionar la batería, porque lo que le había pasado en realidad es que se había quedado sin conductividad o sin movilidad de iones, ¿sí? Bueno, como les digo ahora, las baterías son todas compactas, no sé si lo habrán visto, pero bueno, por ahí hay algún chico dentro de ustedes o algún padre que tiene baterías viejas. Bueno, entonces, eso es lo que sucede en el cátodo, ¿sí? Y en el ánodo nosotros tenemos una placa de plomo, donde el plomo se oxida directamente a plomo más 2, ¿sí? Eso es todo. Eh, Esta, digamos, vendría a ser la reacción completa o la reacción global de descarga. Fíjense que acá yo se las puse separadas las reacciones. Acá está la reacción global, en donde el plomo se oxida, el óxido de plomo se reduce, y esto se produce en medio ácido. Entonces, en definitiva, en ambos casos, fíjense que se produce sulfato de plomo. En ambas reacciones se produce sulfato de plomo. Por eso aquí tenemos el doble de sulfato de plomo sólido y agua. Esto es lo que va sucediendo durante la descarga. Cuando nosotros invertimos la reacción, es decir, cargamos la batería, forzamos a que la reacción se desplace hacia allá, es decir, a que se vuelva a formar el óxido de plomo y el plomo metálico. Lo que pasa es que la batería lo mismo se va a agotar, porque cuando suceden muchos ciclos de carga y descarga, de hecho, la batería a medida que va funcionando se va cargando sola, ¿sí? Pero llega un momento que la batería se muere directamente, que las baterías nuevas suelen durar 4 o 5 años,
Y esto, digamos, ¿por qué se mueren directamente? Porque este sólido va cayendo al fondo de la batería, ¿sí? Entonces no es que siempre nosotros podemos volver reversible la reacción, porque llega un momento en el que el sólido ya no está donde debería estar y entonces la reacción no se puede volver a producir. Además va disminuyendo también la concentración del ácido sulfúrico, entonces con el tiempo la batería ya no se puede recargar más, ¿sí? Y hay que reemplazarla por otra. Pero han visto que les dicen, o en las propagandas de ahora dicen que hay que llevar la batería y que si uno lleva la batería le hacen un descuento. ¿Por qué? Porque todo el plomo que está adentro de esa batería compacta se vuelve a reciclar para volver a generar otras baterías nuevas, ¿sí? Así que sí se puede utilizar el plomo ese que tienen. Eh, bueno, este ejemplo se los voy a dejar a ustedes para que lo vean en, en la, cuando repasen la clase. De las baterías de litio, lo único que les voy a contar, no he armado una clase con reacciones de las baterías más que las de plomo, que son las más comunes, porque las baterías de litio tienen la particularidad de tener una reacción que no es muy sencilla, ¿sí? Porque es una serie de reacciones que se van produciendo. Pero básicamente una batería de litio tiene, en general, no sé si han visto en las computadoras que les dicen cuántas celdas están unidas, ¿sí? Bueno, a eso se refiere, cuántas pilitas de litio están unidas para generar el voltaje del necesario para que funcione o una computadora o el celular o lo que fuera. Si bien las reacciones son más complicadas, digamos, porque no es una única reacción, sino que son muchas reacciones acopladas, son mucho más amigables, como les decía, con el ambiente, ¿sí? Y bueno, por eso justamente las baterías de litio, y además de por su altísimo potencial, son las más utilizadas y están reemplazando prácticamente a todas las baterías del mercado. En realidad, también es cierto que hay celdas de combustible, que también se lo subí yo al video, a la plataforma, en donde se utiliza hidrógeno, ¿sí? Que es mucho más amigable con el ambiente, porque el hidrógeno es un gas que no genera eh, productos tóxicos, digamos, no es tóxico, pero sí es más peligroso utilizarlo porque el hidrógeno es un gas muy combustible, entonces tiene sus particularidades, ¿sí? Por eso es que tampoco es tan masivo el uso de estas celdas de combustible en general. Pero bueno, no sé si se los habilité o no, ya me voy a fijar, pero hay un video de un auto de hidrógeno, a base de hidrógeno, muy interesante para ustedes que van a ser ingenieros, porque probablemente las cosas se orienten en ese sentido, en esa dirección, digamos, ¿no? La química de las baterías vaya probablemente en esa dirección. Bueno, vamos a entrar entonces en la última parte, que es electrólisis, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho la clase pasada que la electroquímica tenía dos grandes ramas? Las pilas, en donde nosotros producíamos corriente a partir de una reacción química espontánea, y las electrólisis, en donde nosotros, introduciendo corriente, podríamos producir reacciones químicas no espontáneas, ¿sí? ¿Y cuál sería el objetivo aquí? ¿Para qué nosotros vamos a invertir corriente, que ya sabemos que tiene un costo de inversión de corriente en alguna reacción, para producir una reacción química? Y bueno, para tener productos que no son fáciles de conseguir, ¿sí? Por ejemplo, los metales. Ustedes saben que nosotros a los metales, por ejemplo, al sodio, en el estado más común en el que lo tenemos en la naturaleza, es como sodio más, porque lo tenemos como cloruro de sodio. Sabemos que el cloruro de sodio es uno de los compuestos más abundantes en la naturaleza, ¿sí? Es decir, el estado más estable del sodio es como sodio más, o sea, oxidado, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para obtener sodio metálico? Bueno, justamente como el estado natural del sodio es el estado de sodio oxidado,
para poder obtenerlo como sodio metálico tendríamos que invertir la reacción. Y para poder hacer eso tenemos que introducir corriente. Y eso sucede con la mayoría de los metales. Fíjense, yo me voy a ir un poquito más atrás en la clase para mostrarles simplemente la tablita de potenciales que vimos en su momento, y para que vean en esta tablita que la mayoría de los metales, no me estaría dando bolilla la compra. Fíjense, en esta tablita, todos los metales están por encima del potencial de reducción del hidrógeno. Eso significa que en realidad la reacción natural de estos metales es a oxidarse y no a reducirse, ¿sí? Porque acá el potencial de reducción es negativo, significa que los metales tienen tendencia natural a oxidarse. Fíjense el litio, fíjense el sodio, son especies que naturalmente, o sea, si yo tengo sodio metálico, naturalmente el sodio metálico se va a oxidar, como el hierro, como el litio, como el calcio, como el zinc, ¿sí? Todos tienen tendencia natural a oxidarse y no a reducirse. Entonces, ¿cómo hago yo para obtener hierro metálico, sodio metálico, aluminio, zinc, plomo, que son metales de uso común? Bueno, tenemos nosotros que para poder producirlos, invertir corriente, ¿sí? Ya vamos a ver, eso también se los he subido a la plataforma y es una reacción que me encanta mostrarles en la clase cuando estamos en la presencialidad, que el sodio, cuando uno lo tiene como metal, ¿sí? Tiene una facilidad y una tendencia tan alta a oxidarse que en el momento en el que uno lo saca, y, o sea, uno lo ve como un metal, y en el momento en el que uno lo saca, ese metal, lo saca del el lugar en donde lo almacena, que en general es un aceite o es queroseno, digamos, algo que le prohíbe el contacto con el oxígeno del aire. En el momento en el que uno lo saca y lo expone al oxígeno del aire, se empieza a formar el óxido y es tan rápida esa reacción que uno empieza a ver cómo empieza a perder el brillo metálico el metal, pero además, bueno, tiene una reacción violenta con el agua, ¿sí? Bueno, ya se lo van a ver en la plataforma que, como les digo, les he subido la reacción. Entonces, ese es, digamos, el objetivo de generar o de realizar una electrólisis, obtener metales que no podríamos obtener naturalmente, porque naturalmente los metales están oxidados, ¿sí? O como es la forma más estable en la que están los metales, si no los tenemos oxidados, se oxidan rápidamente. Entonces veamos cuáles son las principales diferencias, esto es el ejercicio creo que 9, que también está subido a la plataforma, cuáles son las principales diferencias entre las pilas y las electrólisis. Bueno, la primera ya sabemos que es que la pila produce corriente eléctrica a partir de una reacción química espontánea. Mientras que en las electrólisis nosotros vamos a producir una reacción química no espontánea introduciendo corriente eléctrica. La segunda gran diferencia es que las electrólisis se realizan en un único compartimiento físico, mientras que las pilas, acuérdense que tenían que estar separadas físicamente el ánodo del cátodo, ¿sí? Que aquí nosotros tenemos una separación física, fíjense, si bien ocurre en el mismo recipiente, pero al igual que les mostré hace un ratito cuando teníamos las baterías, hay una separación física entre el ánodo y el cátodo. Y la tercera diferencia, y que también es muy importante, es que, por supuesto, siempre en el ánodo se produce la oxidación y siempre en el cátodo se produce la reducción. Pero la gran diferencia que hay es el signo que tiene el ánodo en las pilas respecto del signo del ánodo en las electrólisis. El ánodo en las pilas es negativo, mientras que el ánodo en una cuba o en una celda electrolítica es positivo, ¿sí? Nosotros
cuando veíamos las pilas, decíamos, al cátodo llegan los electrones, ¿no es cierto? El cátodo tenía un signo positivo, a pesar de que allí llegaban los electrones. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos que los cationes, o sea, las especies que tienen carga positiva, iban a tomar esos electrones que se pegaban en la chapita y ahí se producía la reducción. Pero el cátodo tenía carga positiva en las pilas. Acá el cátodo va a tener carga negativa, ¿sí? Bueno, ¿estamos hasta aquí? O sea, esas son las tres principales diferencias que vamos a tener entre las cubas electrolíticas y las pilas, ¿no? Veamos cómo funciona una cuba electrolítica. Por ejemplo, a ver si la tengo aquí a la reacción. Bueno, veamos aquí la reacción esta del cloruro de sodio, ¿sí? El cloruro de sodio fundido no es otra cosa que la sal de mesa que nosotros hemos calentado, ¿sí?, hasta llevarla a su punto de fusión, de manera que lo tenemos en estado líquido. Pero tenemos cloruro de sodio fundido, no es que tenemos cloruro de sodio disuelto en agua, sino que es una sal, imagínense en su cabeza como si estuvieran derritiendo hielo, ¿sí? Digo esto porque es lo más común, digamos, es lo que uno tiene más familiarizado, pero en vez de que sea un cubito de hielo, es un cubito de cloruro de sodio. Entonces se fundió y ahora es líquido. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, necesitamos que además de que haya una conducción electrónica a través de un conductor metálico de primera especie, necesitamos que haya conducción iónica, es decir, que los iones se puedan movilizar. Y para que se puedan movilizar tienen que estar o en estado líquido o, bueno, de alguna manera, digamos, poder llegar a la de un lado al otro, digamos, puedan movilizarse, ¿sí? Bueno, entonces nosotros tenemos cloruro de sodio fundido, es decir, tenemos, cloruro de sodio fundido, o sea, tenemos iones sodio, ¿sí? Y tenemos iones cloruro. ¿Qué va a pasar? Fíjense, el sodio, bueno, empecemos por el cloro, en realidad, que está en el ánodo, ¿sí? El cloruro se va a oxidar a cloro gaseoso más 2 electrones, ¿sí? Eso sucede en el ánodo. Y el sodio, en el cátodo, va a reducirse a sodio líquido, ¿sí? A sodio más, digamos, pero que va a estar líquido también, bueno, y que, digamos, por diferencia de densidad, va a ir, como es menos denso que el cloruro de sodio fundido, va a ir subiendo y se va a ir acumulando aquí, arriba, ¿sí? En la superficie. Y mientras que el cloro va a ir burbujeando y vamos a tener burbujitas aquí de gas cloro, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? En el cátodo, ¿sí? O sea, en realidad nosotros acá vamos a tener metales donde se van a ir produciendo estas reacciones, a donde va a llegar los electrones al ánodo y se van a reducir, pero tenemos intercalada una batería, es decir, nosotros estamos generando esta reacción porque estamos introduciendo corriente eléctrica. Esa corriente la metemos a través de una batería. Necesitamos que esta corriente sea corriente continua y no corriente alterna, porque si ustedes, no sé si saben, pero la corriente alterna tiene ciclos, ¿sí? Y lo que nosotros necesitamos acá es que en todo momento haya un movimiento de electrones en la misma dirección. Esta batería no actúa de ninguna otra forma más que como una bomba de electrones, es decir, saca los electrones del ánodo y los lleva al cátodo, ¿sí? O sea, es como que saca electrones de aquí y los lleva hasta el cátodo, a donde se va a producir la reducción. ¿Me siguen? Por eso es que el cátodo tiene carga negativa acá, porque acá toda esta chapita va a estar cargada negativamente a raíz de que esta batería está sacándole los electrones y los está bombeando hacia el otro lugar a donde se va a producir la reducción. Entonces, por eso el ánodo me queda cargado positivamente, porque me va sacando los electrones, ¿sí? De ahí es que
nosotros decimos que el ánodo en las electrólisis tiene carga positiva y el cátodo tiene carga negativa. Entonces, fíjense, nosotros en la solución, bueno, no es una solución en realidad, en esta cuba, lo que tenemos es cloruro de sodio fundido, o sea, no hay agua, a eso me refiero, no es una solución, sino que tenemos iones sodio e iones cloruro. Entonces los iones sodio se van a sentir atraídos por la carga negativa de esta chapita, se van a pegar aquí y van a empezar a producir, como les decía, este sodio líquido, ¿sí? Mientras que los iones cloruro van a sentirse atraídos hacia la carga positiva de la chapita del ánodo y van a ir a oxidarse, es decir, van a ir a dejar cada vez más electrones. Bueno, si ustedes se fijan, el potencial estándar de esta pila es negativo, obviamente, porque ninguna de las dos reacciones tiene tendencia natural a producirse. Y lo que nosotros estamos haciendo aquí cuando introducimos esta batería, digamos, lo que hacemos es vencer ese potencial. O sea, lo que nosotros estamos dándole a esta reacción es este potencial para lograr que la reacción ocurra. Es decir, para que esta reacción se produzca, nosotros a través de la batería estamos entregándole un potencial que tiene que ser por lo menos igual o mayor a 4,07 voltios. Y de esa forma nosotros dejamos que la reacción ocurra. Porque como ustedes ven aquí, esta reacción no es espontánea. Entonces nosotros introducimos corriente eléctrica de manera tal de superar este potencial y forzar a que la reacción ocurra. ¿Sí? Bueno, como siempre, ya sabemos nosotros que la cantidad de electrones que tienen que circular en ambas hemireacciones son las mismas. Entonces es por eso que a esta reacción se la multiplica por 2, de manera tal de asegurarnos que por cada mol de iones cloro que se van a oxidar, haya suficientes iones sodio para reducirse, es decir, para tomar esos electrones. ¿Se entendió hasta aquí, chicos? Esta es la reacción electrolítica del cloruro de sodio fundido, ¿sí? El objetivo aquí, ¿me siguen hasta acá? Estoy esperando que me contesten. ¿Sí? Perfecto. Bueno, bien. El objetivo aquí, gracias chicos por contestar. El objetivo aquí es obtener sodio, sodio líquido, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les digo, naturalmente, y de acá se ve este potencial, naturalmente el sodio tiene tendencia a oxidarse, ¿sí? O sea, el sodio, una vez que nosotros lo tenemos, inmediatamente, una vez que lo tenemos como metal, el sodio naturalmente va a tender a oxidarse, es decir, a formar una capa de óxido en su superficie. ¿Mm? Bueno, y eso es, digamos, si está en contacto con el oxígeno, a eso me refiero. Pero fíjense que es muy alto el potencial de oxidación. El potencial de oxidación es positivo 2,71. De hecho, en la fabricación industrial del sodio, que es lo que van a ver aquí, este sodio, que yo les decía que por diferencia de densidad va subiendo, ¿sí? Se lo hace rebalsar, justamente porque como va quedando arriba, por rebalse, se lo lleva, digamos, a otro compartimiento donde no hay contacto con el aire. ¿Sí? Esta cuba que tienen aquí, este sodio líquido que flota sobre el cloruro de sodio fundido, se hace rebalsar en este recipiente que es libre, es una atmósfera libre de aire o libre de oxígeno para evitar justamente que se oxide, porque inmediatamente se va a oxidar. Y de hecho nosotros después cuando lo tenemos en el laboratorio, todo el tiempo lo tenemos en aceite o en alguna sustancia que evite el contacto con el aire. Y al cloro, que es este gas que vamos a ir obteniendo, se lo hace burbujear y se lo recoge a través de esta campana y se lo envasa para tenerlo como gas cloro. Ahora, la realidad es que este proceso, que se llama
proceso Downs y esta celda, que es la celda Downs, que nos permite obtener sodio líquido por un lado y cloro gaseoso por otro, solamente es utilizado para que nosotros obtengamos sodio metálico, ¿sí? Porque fíjense que en realidad este proceso debe ser carísimo, es carísimo, pero digo, ustedes deben estar pensando que es caro porque fundir esta sal, fundir el cloruro de sodio, implica que yo tengo que levantar la temperatura hasta 800 grados, y levantar la temperatura a 800 grados es un proceso costoso. Entonces, este proceso solo se justifica si nosotros queremos obtener sodio metálico, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros quisiéramos obtener otro producto, podríamos, en vez de fundirlo al cloruro de sodio, disolverlo en agua, ¿no es cierto? Porque como ya les decía hace un rato, ¿cuál era el objetivo de fundirlo al cloruro de sodio? Darle movilidad a los iones. Entonces, si el objetivo es que los iones se muevan, podríamos decir, bueno, entonces en vez de fundirlo y invertir tanta energía para llegar a 800 grados, si el objetivo es que los iones se muevan, bueno, directamente los disolvamos en agua. No sería una mala idea, pero no vamos a obtener los mismos productos, porque cuando nosotros disolvemos el cloruro de sodio en agua, ya no solo tenemos iones sodio e iones cloro, sino que también tenemos agua. Y el agua también puede oxidarse o reducirse. Entonces vamos a tener una competencia de reacciones, tanto en el ánodo como en el cátodo, porque ahora el agua va a competir con el sodio en el cátodo para reducirse, y el agua también va a competir con el cloro en el ánodo para oxidarse, ¿sí? Entonces tenemos 4 reacciones posibles que tenemos que analizar, porque tenemos que ver qué potencial de reducción tiene el agua y ver si es mayor o menor que el del sodio, porque entonces el agua se puede reducir, y lo mismo en el ánodo. ¿Qué potencial de oxidación tiene el agua? Y compararlo con el del cloro para ver cuál de las dos reacciones se va a producir. Bueno, acá yo ya les spoileé la historia, porque fíjense que en esta diapositiva dice claramente que cuando nosotros tenemos cloruro de sodio acuoso, es el agua la que se va a reducir, ¿sí? Y el cloro el que se va a oxidar. Es decir, el potencial de oxidación, perdón, el potencial de reducción del sodio es mucho más negativo que el del agua. Entonces, es mucho más fácil alcanzar el potencial de reducción del agua que el del sodio. Y por eso no vamos a obtener sodio metálico en el proceso de electrólisis del cloruro de sodio acuoso. Entonces, si nuestro objetivo es obtener sodio metálico, no nos queda otra que utilizar cloruro de sodio fundido. Si nuestro objetivo es obtener otro producto, como por ejemplo solamente cloro, entonces sí podemos utilizar cloruro de sodio acuoso. ¿Se entiende esto, chicos? Bien. Nabil me dice que sí, Agustín, Meli, Mariana, Daniela, bueno, perfecto. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una reacción de cloruro de sodio acuoso, tenemos que comparar los potenciales. Y fíjense, bueno, acá no están los potenciales, yo ahora se los voy a poner, pero se los voy diciendo. En realidad, el potencial de oxidación del cloro es menos 1,36, ¿sí? Y el potencial de oxidación del agua es menos 1,23, ¿sí? Entonces ustedes me dirán, ¿pero cómo? Si me acaba de decir 1,36, es más negativo el del cloro que el del agua. Es verdad, pero vamos a ver que aquí se produce lo que vimos hace un ratito, que es el sobrepotencial o sobrevoltaje, que se daba cuando se formaban gases, ¿se acuerdan? Bueno, fíjense, aquí en estas dos reacciones se forman gases. ¿Mm?
Pero aquí, este gas que se forma, digamos, este sobrepotencial que... Ah, no, perdón, acá ya está la reacción de reducción, no es la de oxidación. Bueno, yo aquí les voy a mostrar. En esta. La reacción acá del cloro y del agua es la siguiente. 1,36, ¿sí? El potencial de oxidación del cloruro a cloro, y 1,23 prácticamente del agua a oxígeno, la oxidación, ¿sí? O sea, en los dos tenemos potenciales negativos y en los dos se forman gases. Pero cuando el agua se oxida, circulan 4 moles de electrones. Esa es la reacción que les digo que no está y que ya se las voy a poner. El agua, cuando se oxida a oxígeno, pierde 4 protones y 4 electrones. Entonces, como aquí circulan 2 moles de electrones más, el sobrevoltaje es mayor, ¿sí? Mientras más moles de electrones circulen, mayor es el efecto del sobrevoltaje. Entonces, por eso es que a pesar de que la reacción de oxidación del cloruro a cloro tiene un potencial más negativo, este efecto de sobrevoltaje, digamos que me aumenta el potencial prácticamente en 0,6, entonces por eso es que se produce la reacción del cloro y no la del agua. ¿Se acuerdan qué era el sobrevoltaje? Lo volvamos a ver. A medida que se va produciendo la reacción, se van formando gases, ¿se acuerdan? Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, bueno, acá también en el caso del cloro, del agua, lo que sea, se va formando un gas sobre la superficie del metal. Y entonces, los iones, digamos, que están en la solución, por un impedimento físico de las moléculas de gas que quedan pegaditas en la chapa, no pueden ir y no pueden entrar en contacto con los electrones. Entonces es como que van quedando ahí acumulados, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como el sobrevoltaje. Entonces, como les digo, siempre que se producen gases se produce un sobrevoltaje, pero mientras mayor cantidad de electrones nosotros tengamos acá, mayor va a ser ese efecto de sobretensión, ¿sí? Entonces, ya hemos visto que eso sucede en la pila de Lagrange y que sucede en todas las pilas donde se produce gas. En este caso, dado que tenemos 4 moles de electrones en la reacción del agua, es el motivo, digamos, por el cual se produce cloro en el ánodo y hidrógeno en el cátodo en vez de sodio. ¿Estamos hasta aquí? ¿Se entendió esto o no? ¿Sí? Bueno, buenísimo. Perfecto, chicos. Bueno, entonces yo voy a dejar aquí, porque ya son las 10:10. Este, nos vemos el miércoles y seguimos ya con leyes de Faraday, ¿sí? Perdón que me pasé, no me di cuenta. Nos vemos el miércoles. Gracias a ustedes, discúlpenme que se me fue la mano con el tiempo.